Estamos todos atravesados por la emoción. Sí. Voy a hablar un poquitito porque ella debe tener un nudo muy grande en la garganta. Si Hablamos de la garganta, si a nosotros nos pasa que hemos sido espectadores muy afortunados también de poder tenerte como compañera de trabajo, sos un orgullo total. Gracias. Y tu historia emociona, Florencia, emociona de verdad. Es que a mí me pasó algo, yo siempre, viste que hablábamos acá la semana pasada de que no hay nada casual en la vida, viste que el destino a veces te pone en lugares. Y la verdad que este fin de semana, justo, yo no soy escritora, yo le cuento a la gente primero, yo no soy escritora, yo tengo una formación básica, yo no terminé mis estudios, ni siquiera terminé el secundario. Entonces, yo voy a tomarme este tiempo para agradecerle a Fernando Tranfo, que fue un profesor de filosofía de cuarto año que yo tuve, que él me incitó a que yo escribiera, a que yo haga esto, que hoy yo siento que es un lugar de expresión maravilloso para mí y para muchísima gente. Entonces, desde mi absoluta ignorancia, empecé a trabajar con estas columnas que de verdad hoy me dan muchísima alegría y mucha satisfacción. Nunca sé qué voy a escribir en general. Sí. A veces voy armando los temas y, como les decía, esto que me sucedió en el sur, que no fue casual, y nunca lo conté, pero cuando yo estaba transitando este embarazo maravilloso de mis mellizos hermosos que amo con toda mi alma, me llevó a esa ciudad, me llevó ahí, al sur, a Puerto Pirámide, y justo a Paul en ese momento le habían detectado algo en el corazón, ¿no? Algo que nos habían dicho que no nos alarmemos. Y la naturaleza es como muy sabia, ¿no? La naturaleza es algo que es difícil de explicar con palabras, porque yo esos 9 meses estuve embarazada a los 9 meses. Estuve Claro. conectada, sentía todo, estaba muy conectada con ellos, hablaba constantemente. Yo le quería contar de mí, ¿no? Como quién era, quién iba a ser su mamá. Entonces le ponía la música y le escribía un diario en esa playa. Y me acuerdo que iba en ese micro, en una camioneta de ese lugar a Puerto Pirámide, y me acuerdo de los miedos que yo tenía en esa época, hace 10 años atrás, con Sí. otra Argentina, Otra con Argentina. otra Argentina con una mentalidad totalmente diferente, Claro. y todo lo que había provocado que yo iniciara ese camino, el tratar de transitar la maternidad y lo que generaba. A mí me dijeron cosas espantosas, decían cosas extremadamente hirientes, parece como si la gente se peleara, y les juro que no lo digo de víctima, pero era como que se peleaban por a ver quién podía ser más hiriente conmigo, en este caso, porque opinaban sobre lo que yo iba a hacer. Entonces, en todo ese contexto, yo estaba conectada con mis bebés. Y yo pensaba, muchas veces decía si estaba haciendo bien de traerlos a este mundo extremadamente cruel, Sí. porque iban a tener que luchar con todo este prejuicio, con todas esas cosas que se vivían en ese momento, porque aparte era algo tan naturalizado, porque quizás la gente no toma dimensión, pero lo que se vivía en la televisión era los comunicadores y todas las personas que participaban de los debates. Nadie hacía una salvedad de decir que estaba mal lo que estaban haciendo, que era cruel lo que hacían con una persona simplemente porque tenía una identidad diferente y estaba tomando la decisión de su vida de ser una mamá. Quizás no una mamá como una mamá convencional. Y yo, cuando hablo de la palabra mamá y cito al patriarcado, es porque claramente es esa estructura patriarcal la que genera el odio y la división. Yo la otra vez, cuando acá había tenido una oratoria y había hablado de los heterosexuales, y yo no terminé ese día, por eso lo quiero aclarar ahora. Y tiene que ver con esto. La estructura patriarcal es la que genera este odio, esta división tan grande, que es una fábrica de femicidas, una fábrica de violadores. Y yo estaba con todas esas inseguridades, con todo ese miedo. ¿Y sabes qué me pasó ese día? Yo iba y de golpe me vi una película y digo, no puedo creer que esté en este lugar. Justo a 4 días de que mis hijos cumplan 10 años. 10 años ellos y yo 10 años como mamá. Entonces voy, en ese momento que el camino me había parecido interminable, interminable, porque yo estaba con miedo, porque estaba con todo esto que estaba contando. Y de golpe las llamas, de golpe la isla de los pájaros,
Y me llevó automáticamente a ese momento de decir de que los quería abrazar, de que los quería contener, de lo que quería que nada les hiciera daño, ¿no? Y así todo, después de tenerlo, siguió, porque esto no es que fue simplemente un debate del momento. Cuando yo hice esa declaración en la Pelu, mis hijos tenían 2 años y medio. Mm. 2 años y medio, yo estaba jugando, nunca me iba a olvidar ese día. Y lo cito porque es importante. Yo estaba jugando en mi casa con ellos, y como digo, también hablo en la columna, que yo trataba de hacer como de no escuchar, de que no me llegara, Mm. pero era imposible. Imposible. Era Claro. imposible que no, que esa crueldad no te toque, a pesar de toda la felicidad inmensa que estaba viviendo, porque es que nunca en mi vida me imaginé que iba a poder cumplir ese sueño. Nunca, nunca, ni cuando la almohada era Es que ese lugar donde yo me confesaba, nunca soñé con eso. toda tu vida, Florencia, es un cuento de hadas. Es como que lograste lo imposible, que te enfrentaste absolutamente a todo, Bueno, a entonces en ese todo. momento cuando pasó lo de lo que estaba contando, que estaba jugando con ellos, en la televisión estaban diciendo, son dos tipos que se pelean. ¿Entendés? Haciendo referencia a quién, a qué, A mí, Florencia. cuando yo estaba jugando, o sea, por eso te digo, no es que esto terminó solamente cuando ellos habían nacido, ellos ya tenían 2 años y medio y en la televisión se referían a mí de masculino, una conductora muy famosa. ¿Entendés? horror. Y los informes, ¿entendés? Y pasaban informes en la televisión y otros conductores también, ¿entendés? ¿Y cómo Y me hablaban. hacías? Entonces yo ¿Cómo digo, hacías? pero ¿sabes lo que a mí me preocupaba y lo que yo decía y por qué la gente no se pone en el lugar no se pone otro. en el lugar del otro? Era, todo pasaba, esa violencia estaba naturalizada, nadie hacía foco ahí, nadie decía, eso está mal, ¿me entendés? Yo me acuerdo que Beto Casella, después de pasar el informe Mendito, dijo, bueno, si nosotros no queremos debatir, si nosotros no queremos decir nada, ¿entendés? No lo decimos. Y me estaban lastimando, estaban faltando, o sea, había una ley de identidad de género que ya avalaba mi condición, que quizás mucha gente, de verdad, yo lo puse ahí jurídicamente, obviamente que creen que no somos mujeres y no merecemos llevar ese nombre. Merecemos. Eso es algo que a mí me encantaría aclarar porque es algo maravilloso que tiene que ver con que cómo ciertas palabras al patriarcado le produce como ira. ¿Entendés? Que nosotras en el DNI figuremos como mujeres como que les da, viste, como una Furia. cosa furia. Ahora, ¿y por qué pensás, Flor, que además sos protagonista de esta historia, digamos, por qué pensás que estas personas que sienten eso, lo sienten de esa manera y no pueden como cambiar el foco y ver que la vida también puede ser diferente? ¿Qué pensás que Bueno, les es que por eso me parece que, por eso estoy citando todos estos momentos, porque claramente era una Argentina que estaba transitando, ya teníamos las leyes que son la plataforma para poder empezar a cambiar, a transformar una sociedad. Pero yo lo cito y lo quiero contar ahora con absoluta claridad, porque yo fui muy juzgada en esa época. Sí. Muy juzgada, porque me decían que yo había perdido el humor, que yo me verdad. había convertido en otra Es persona, verdad, es verdad. pero nadie veía que a mí me estaban lastimando Sí. y que a mí me dolía profundamente lo que me decían y me comparaban con Lizzie Tagliani, que ella se burlaba de ella misma, decía, ¿por qué? Como que todas las travestis teníamos que ser así, Sí. como que todas tenemos que burlarnos de nuestros genitales para ser aceptadas y esa no es la vida. Esa Algunas son así y otras somos diferentes. Yo trataba de criar a mis hijos, trataba de cuidarlos, trataba de... Y me agredían completamente. Hoy la sociedad es diferente, hoy la televisión cambió. Sí. Y estoy citando porque hoy Beto Casella y entre otros conductores ven de manera diferente y eso lo celebro. Total, Porque antes claro. no sucedía. Hoy está el acento y se ve la diferencia de que eso es distinto y que no se puede hacer.